El declive intelectual de los Estados Unidos se debe a dos factores: el cambio de las razas que migran a nuestro país y el hecho de que cada vez entran en él representantes más ineptos de cada raza. Según el autor, la principal causa de la decadencia intelectual de Estados Unidos es A. El racismo. B. La migración de italianos que ha ocasionado graves problemas sociales como el surgimiento de la mafia. C. La migración. Según el autor, el problema de los Estados Unidos se debe a que se ha construido como una nación de inmigrantes. D. Racial. El autor asegura que el cambio de razas ha afectado negativamente a Estados Unidos, como también la calidad de los representantes de cada raza. Bueno, igual vamos a dar un tiempo para que ustedes se animen a escribir cuál creen que es la respuesta correcta. Ahora nos devolvemos un poco hacia el texto. Vemos que es un texto corto, pero conlleva como unas respuestas que también tienen una argumentación fuerte. En esta parte vemos la puntuación, vemos que tienen dos ideas. De nuevo, el declive intelectual de los Estados Unidos se debe a, y expone los factores. Ahora, es muy importante situar los textos temporal y espacialmente. Creo que pues todos, o bueno, la mayoría de nosotros reconocemos el mapa de Estados Unidos, Norteamérica, súper grande, 50 estados. Ese entonces tiene la espacialidad. ¿Cómo se conforma Estados Unidos? Estados Unidos se conforma de una gran cantidad de migraciones sistemáticas dentro de su constitución como Estado-nación, tanto como cuando se empezó a construir o a independizar de Inglaterra. Entonces en el norte tenemos que después de las guerras llegan una cantidad de personas irlandesas, italianas. En el sur estaban las personas africanas que llegaban a cultivar todos los campos de algodón. Hacia el hacia el occidente llegaron todas las partes de países asiáticos que venían también a construir y a aportar hacia la fiebre del oro. Entonces vemos que tenemos como una gran noción de que este país ha sido un país constituido de migrantes, pero entonces estos migrantes, acá el autor argumenta que, pues, que tienen jefes, pues, y qué es lo que ha sido lo complicado en esto. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Diana, Angie, Andrés dicen que es la D, ¿Bien? Angélica, sí, Lady. Y hay otro grupo de personas que dicen que es la C, ¿Quién es el más grande? el de la D. De ahí, listo. Bueno, entonces empecemos. Yo no les voy a decir nada, ahorita vemos la respuesta, pero vamos a empezar respuesta por respuesta. A, el racismo. ¿Qué es el racismo? Em, Realmente el racismo tiene que ver como con es una categoría social, porque realmente la raza ha sido construida socialmente y tiene que ver como con unos patrones europeos o sea, del colonialismo y de cómo se piensa la colonialidad, no solamente desde llegar a implantar otro territorio, sino desde segregar, al decir que hay una superioridad racial o étnica. Yo como humano, ¿sí? Como la diferenciación de este tipo de cosas. Ahora, B. La migración de italianos ha ocasionado graves problemas sociales como el surgimiento de la mafia. Es verdad que hay mafia italiana, tanto en Italia como en Estados Unidos, como en muchas partes, pero eso no quiere decir que este haya sido el problema principal que nos haya expuesto el autor. Recuerden que ustedes se tienen que colocar en modo autor. No pueden, o sea, bueno, sí, obviamente la idea es que este tipo de ejercicios a ustedes les dé un panorama más amplio para poder investigar si les llama la atención, por ejemplo, la historia de Estados Unidos o de la mafia italiana, bueno. Pero piensen en modo autor si les están preguntando por el autor. Ahora, C, la migración. Según el autor, el problema de los Estados Unidos se debe a que se ha construido como una nación de inmigrantes. Entonces, acá hay una palabra específica que habla el problema de los Estados Unidos. ¿Realmente el autor piensa que ese es el problema de los Estados Unidos? Sabiendo que, pues, la mayoría de su población siempre ha sido migrante o de Inglaterra o de Francia o de Italia, Irlanda, África, no sé. Ahora, de racial, el autor asegura que el cambio de razas ha afectado negativamente a Estados Unidos, como también a la calidad de los representantes de cada raza. Bueno, vamos a ver muy bien a todas las personas que respondieron la respuesta D. Sí, tiene que ver porque habla de que hablas de un cambio racial, ¿sí? O sea, de que no es malo, porque de alguna forma así se ha construido el país, pero sí ha habido como una alteridad, un sincretismo de demasiadas razas, pues.